Hablemos de justicia ambiental en este contexto de la preocupación que nos puede dar que la repartición entre derechos y responsabilidades en los temas ambientales sea diferente. No hay una equidad respecto de los beneficios que reciben las personas que cuidan la naturaleza, que se encuentran en los territorios de gran riqueza natural versus las personas que, por ejemplo, en los grandes centros urbanos se benefician de ese cuidado de la naturaleza. Y por eso la justicia ambiental es una dimensión de preocupación dentro de toda la preocupación sobre la protección ambiental y el daño ambiental en la tierra. No hemos podido en Colombia llegar a todos los rincones de nuestro país con un sistema equilibrado de salud, de beneficios, de servicios públicos, de educación, vivienda digna y de todos los temas que requiere una sociedad para prosperar de manera equitativa y equilibrada. Estas transacciones de los créditos de carbono es un espacio bien interesante para hablar de justicia ambiental. En principio, la historia es muy sencilla. Hay unos actores de la economía que contaminan, emiten toneladas de carbono y las ponen en la atmósfera. Y ellos son responsables de ello y puede ser que por regulación en el lugar donde emiten esas toneladas de carbono, tienen un compromiso con la sociedad o con el Estado de reparar ese daño o de reducir ese daño. Esos actores del mercado que emiten toneladas de carbono en otro lugar del planeta y que les costaría muchísimo bajar esas emisiones de carbono, van y buscan gente en otros lados del planeta, usualmente en el sur global, en donde hay, por ejemplo, bosques conservados que chupan carbono. Y esos lugares donde están esos bosques, por ejemplo, pueden ser comunidades indígenas o afrodescendientes, están haciendo una tarea de proteger ese bosque y pueden decir, oigan, yo aquí presto un servicio ambiental de capturar carbono, yo podría venderle a esos que contaminan un crédito de carbono por las toneladas de carbono que aquí absorbemos y a cambio de eso me transfieren una plata y yo le entrego ese crédito de carbono a esa persona. El mercado de carbono son una de las herramientas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que generan la crisis climática. Y también son una gran oportunidad que tienen las comunidades locales para recibir beneficios por cuidar el bosque, por cuidar nuestro patrimonio natural. Pero aquí aparece el problema de justicia ambiental y es, ¿le están pagando lo justo a esas comunidades por hacer esa tarea? Por cada tonelada de carbono puesta en la atmósfera, toda la sociedad está perdiendo cerca de 70, 80 dólares por tonelada emitida. Y sin embargo, a estas comunidades que están vendiendo esos créditos de carbono, les pueden estar pagando, para el caso, por ejemplo, latinoamericano, 3, 4, 5 dólares por tonelada. Los que están emitiendo la están sacando gratis, están comprando muy barato los créditos de carbono, la sociedad no está siendo compensada y estas comunidades están recibiendo muy poco pago por conservar esos bosques que secuestran ese carbono. Lo que vemos es que si bien Colombia fue el líder mundial, el mercado de carbono se estancó completamente por falta de implementación de los diferentes mecanismos, como por ejemplo el RENARE, el sistema por el cual se hace un monitoreo y una verificación de los proyectos que hay. Por falta de reglamentación de los mecanismos para hacer la consulta previa, también encontramos proyectos que no han generado esos beneficios de que la plata llegue a las comunidades locales, que además sí refleje reducción de emisiones de carbono. Hay unos retos técnicos. ¿Cómo contabilizar los costos de emitir carbono? ¿Quién sufre y cuánto sufren esas personas? Y por otro lado hay unos retos jurídicos de cómo asignar responsabilidades y cómo estas comunidades que están recibiendo dineros para emitir esos créditos de carbono están siendo compensadas, y al interior de las comunidades hay otros retos jurídicos de cómo esos dineros dentro de esas comunidades son bien manejados. En el Congreso vemos cómo la justicia ambiental requiere de la participación completa del Estado, de todos los sectores de la economía, de las instituciones en el orden nacional, regional y local, y también en las instancias de gobierno. Nosotros en el Congreso de la República tenemos la enorme responsabilidad de hacer las leyes y de que ese valor supremo de la justicia ambiental sea una realidad en el territorio. El Estado tiene que proteger la eficiencia del funcionamiento de la economía, pero el Estado también tiene que proteger a las minorías que han sido históricamente discriminadas, y no más en esos dos tiene ahí unas mediaciones muy difíciles que resolver el papel del Estado. Para lograr que esa justicia ambiental sea una realidad en el territorio frente a los mercados de carbono, todavía está pendiente reglamentar las salvaguardas sociales
socioambientales. Entonces hay comunidades que han puesto incluso tutelas ante la justicia, argumentando que no se consultó con ellos el proyecto, que no recibieron los recursos de manera directa. El papel del gobierno en este momento es muy importante para reglamentar esas salvaguardas, que funcione el sistema de monitoreo para poder lograr que las características que tengan los proyectos se ajusten a los sitios en donde las necesidades son mayores, no solamente para darle a la comunidad lo que necesita, sino donde se están generando las mayores amenazas de deforestación. El Estado tiene que regular para que se den transacciones de estos créditos de carbono que sean eficientes, en el sentido de que podamos, por ejemplo, traer al país recursos internacionales para poder financiar la conservación, y eso puede ser tanto en los mercados regulados como en los mercados voluntarios, y que se transfieran recursos del norte global al sur global para conservación y por lo tanto adaptación climática y captura de carbono. Pero por otro lado, el Estado tiene que proteger a las minorías. Cuando estas minorías étnicas, en donde los intermediarios de los mercados de carbono están viniendo a negociar con estas comunidades, el Estado también tiene que proteger que estas comunidades sean compensadas de manera justa frente a lo que ellas han hecho y han hecho históricamente en proteger estos ecosistemas, y desde las autoridades locales para que estas comunidades estén empoderadas en que hagan bien la tarea de negociación y se sienten de tú a tú con estos, digamos, intermediarios de los mercados de carbono y puedan reclamar su verdadero derecho a recibir compensación por esos servicios que le prestan a la humanidad. Para efectos de los proyectos de los bonos de carbono, no solamente la consulta previa, sino el consentimiento previo, libre e informado de un proyecto que debe beneficiar a una comunidad, e incluso la participación de esa comunidad para la elaboración del proyecto con base en las necesidades reales que tiene esa comunidad. Pero después, dentro de la comunidad hay que generar espacios muy claros, jurídicos, técnicos, políticos, en que toda la comunidad participe cómo se da la negociación, cómo se reparte el dinero, en qué se invierte, cómo se gasta, cómo se vigila, y sobre eso hay que respetar la autonomía de los pueblos étnicos, pero al mismo tiempo acompañar para que no se den procesos dentro de esas comunidades que terminan generando daños para unos, privilegios para otros, o incluso rentas políticas que puedan ser abusadas por partes de unos sobre otros. Muchas veces en los proyectos en donde está funcionando bien y tenemos el testimonio de las comunidades que están contentas con su proyecto, ha tomado más de un año, más de 2 años de reuniones continuas para explicarle a todo el pleno de la comunidad en qué consiste y cómo se van a beneficiar si reciben esos recursos de un proyecto elaborado además con el concurso de ellos, cuando ellos puedan manifestar cuáles son sus necesidades y el proyecto contenga esas necesidades. Creo que hay que mejorar el monitoreo del costo ambiental real generado por las toneladas de carbono emitidas por los que están comprando los créditos de carbono. Que esas toneladas de carbono tienen un costo para el resto de la sociedad, y tenemos que mejorar el monitoreo y el seguimiento, que efectivamente se estén reduciendo las toneladas de carbono emitidas gracias a estos créditos de carbono, que se esté incentivando a la innovación tecnológica para que cada vez haya tecnologías que emitan menos toneladas de carbono. Y en eso todavía nos falta un monitoreo internacional acordado por todos, que neto al final estamos todos emitiendo menos toneladas de carbono. En el tema de bonos de carbono, esos recursos económicos que recibe el gobierno, por ejemplo, con impuesto al carbono, deben ser distribuidos en todo el territorio nacional. Hoy hablábamos con unas comunidades locales que nos decían, gracias a que hemos podido vender bonos de carbono, hemos podido construir una escuela que nunca llegó por el gobierno nacional, un centro de salud que nunca llegó por el gobierno nacional, hacer unas brigadas de salud en todo el territorio de nuestro resguardo que nunca llegó por el gobierno nacional. Son zonas totalmente olvidadas por las entidades públicas del orden nacional, regional e incluso local, los municipios y las gobernaciones. Si queremos que haya justicia ambiental en estos instrumentos financieros como las transacciones de créditos de carbono, deberíamos propender que quienes venden esos créditos de carbono, comunidades indígenas y afrodescendientes, realmente sean compensadas de una manera justa, y que al mismo tiempo quienes están generando el daño estén pagando el costo social real de las emisiones de carbono que están generando.
generando. Los mercados de carbono no pueden ser utilizados como una licencia para contaminar. Tenemos que recordar que los mercados de carbono tienen un propósito: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo lograr esa equidad y esa justicia ambiental? Para eso se necesita que haya una cultura, un entendimiento sobre la gravedad de la crisis climática y el gran impacto que tiene en nuestro país, un país que es uno de los más vulnerables, con una regulación del gobierno muy clara y muy estricta, un monitoreo y un seguimiento para verificar que esa herramienta, que puede ser muy útil, pero que si no se aplica como es, genera esa posible licencia para contaminar o ese posible objetivo de solamente recibir recursos económicos para suplir necesidades, cuando el objetivo que tiene realmente es el de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.